prueba de experimento y allí las algas son alimentadas y son sementadas por los excrementos de los astronautas. La pregunta que se puede plantear al hacer este tipo de reconstrucciones es ¿de dónde esto necesita energía? Hay energía eléctrica, energía mecánica, hay ventiladores que circulan por un sistema de tuberías, y entonces la pregunta es ¿de dónde viene toda esa energía? Los israelíes no tenían energía eléctrica. Ellos estuvieron 40 años por el desierto y es imposible después encontrar un enchufe en el desierto, por supuesto. Y entonces se puede dar una explicación a este problema. Mientras yo estoy hablando aquí, hay 32 satélites que están dando vueltas por el espacio, americanos y rusos, y estos llevan reactores, mini reactores. Son pequeñísimos aparatos que tienen una radiación muy fuerte de uranio o de plutonio, en general plutonio limpio, puro, y este plutonio tiene una gran energía de radiación y esta es transformada directamente en electricidad, no a través de agua, sino directamente. Estos reactores son muy potentes, pero son muy peligrosos si se les utiliza de manera incorrecta. Yo, por ejemplo, me puedo figurar muy bien que un personaje extraterrestre, por ejemplo un dios, podía tener interés para 2 generaciones durante 40 años el separar una parte de la población del resto de la población. Entonces los llevaba al desierto y no tenía ningún contacto ni sexual ni ningún otro tipo de contactos con el resto de la humanidad. Entonces tenía que alimentar a este grupo para poder sobrevivir. Entonces, desde una nave espacial utiliza un aparato que puede producir oxígeno y algas, y la vida de las algas producen en cierta forma oxígeno, y eso es imprescindible. Asegurar albúmina y asegurar al mismo tiempo oxígeno. Este aparato fue entregado a Moisés y a Aarón, y se les dio exactamente las instrucciones de cómo debían manejar esta máquina, y solo personal preparado podía acercarse a estos mecanismos. Por eso se formó este tipo de sacerdotes que podían acercarse y manejar el arca. Esta arca tenía que tener una dimensión muy determinada, porque dentro había que poner toda la maquinaria del maná o solamente una parte, la parte que era peligrosa y que producía energía. No debemos olvidar que en las antiguas escrituras, en la Cábala, se decía que este personaje era deshecho, descompuesto y volver a componer. Quizás en el arca había parte de este personaje. Hasta ahí. Perdón, Daniken. ¿Dónde crees tú que está ahora el arca de la alianza? Hemos procedido de un modo criminalístico, por así decir. Hemos estudiado muchos libros antiguos y hasta el punto que podemos reconstruirlo según nuestra opinión. Hoy en día el arca debe estar en el subsuelo de la iglesia Santa María, de la iglesia cóptica, en la ciudad Aksum, en Etiopía. Uno de los aspectos que comentamos con frecuencia en este programa es lo extraño que resultan las culturas megalíticas. Aquí decimos a veces que parecía que los hombres antiguos habían contraído la locura de la piedra. Levantar monumentos imposibles en una época en la que, según la arqueología, no tenían ningún instrumento técnico. Pensar que monumentos como tantos de los que hemos mencionado aquí, Stonehenge, Tiahuanaco y muchos más, hayan sido levantados con un esfuerzo descomunal, sin conocer la rueda, sin conocer los metales, es difícil de creer. En el libro de Daniken hay una parte muy interesante, dedicada a la isla de Malta. Ahí, dentro de todo ese contexto megalítico, Daniken ha encontrado lo que él llama unos raíles, y pienso que es la imagen que más sugieren estas muescas en el suelo, y sus consideraciones en torno a esos raíles me parecen, y esta es mi opinión, bastante acertadas, y me gustaría que él las repitiera ahora para ustedes.
Malta tiene 3 islas principales y todas estas islas están cubiertas de estos carriles extraños. Cuando se ven estos carriles, se tiene espontáneamente la impresión de que se trata de huellas de carros. Y yo mismo en Malta he oído decir que se podría tratar de huellas de una especie de trineos que transportaban cargas pesadas. También se me dijo, señor Däniken, piense usted o imagínese usted que se coge el tronco de un árbol que en la punta tiene forma de horquilla y esta rama en forma de horquilla se cuelga al cuello de un animal y encima se pone un peso. Ahora el animal se mueve tirando detrás de sí o arrastrando detrás de sí este árbol. Esto también podía producir estas huellas. Bueno, hay muchas explicaciones más, pero tengo que decir que las versiones que se nos han dado no me parecen correctas. En primer lugar, para esto hay que saber que las huellas en Malta no son huellas paralelas. A veces se alejan un carril del otro, a veces se aproximan. Por lo tanto, cualquier versión que dé como explicación unos ejes fijos no puede ser correcta, puesto que entonces no podía producirse este fenómeno. Aparte de esto, hay que decir que las islas de Malta están en el Mar Azul del Mediterráneo. Hasta entonces tampoco se ha pensado que quizás las mareas podían tener alguna influencia, pero hoy en día se han mandado a submarinos para investigar el caso y se ha visto que no ha sido cierta la teoría de las mareas, sino que hay 2 teorías más. Se puede pensar que las islas de allí se han sumergido hace mucho tiempo, pero en fin, son teorías que tampoco se han podido comprobar.